¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 2 de mayo, es que los diputados en la Argentina aprobaron la ley Ómnibus, es decir, el proyecto más importante del gobierno de Milei, pero claro, habían rechazado anteriormente el proyecto inicial que contenía más de 600 artículos. Este tuvo que reducirse a poco más de 200, o sea, cerca de una tercera parte. Recuerdan que un podcast anterior decía que Milei no había sabido priorizar los temas de su agenda legislativa, ahora sí lo hizo. Eh, Falta la aprobación del Senado, pero es probable que esta también se dé, aunque por un margen estrecho. Lo más destacado del proyecto, que en general busca desregular la economía y reducir la presencia económica del Estado, es que otorga facultades legislativas al Ejecutivo por un periodo de un año. El proyecto inicial exigía facultades legislativas delegadas por 2 años, prorrogables por 2 años más, es decir, todo el periodo gubernamental. Eh, por otro lado, se aprobó la lista de empresas públicas que podrían ser privatizadas. Si bien, digamos, en el proyecto anterior se buscaba privatizar un número más grande de empresas, por lo menos aquí quedan ciertas empresas que básicamente eran las que quería privatizar el gobierno de Milei. Eh, las aerolíneas argentinas, Correo Argentino, Radio y Televisión Argentina, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la reforma laboral, se extiende el periodo de prueba para nuevos trabajadores de 3 a 6 meses, pudiendo ampliarse hasta un año, dependiendo del tamaño de la empresa, y se permite reducir el costo de la indemnización por despido, y dentro de esta lógica, haciendo algo parecido a lo que aquí se llama compensación por tiempo de servicio, CTS, eh, se permite que los empleadores establezcan un fondo privado para cubrir la desvinculación laboral sin causa, ¿no? Despido, en buen romance. Además, se crea un régimen de incentivo para grandes inversiones, que otorga estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años. Hay además beneficios adicionales si se trata de proyectos de inversión que colocan a la Argentina como proveedor en mercados globales en donde no tiene participación significativa en este momento. Para ser acreedor a todas estas ventajas, la inversión mínima debe ser de $1.000 millones. La segunda noticia es que la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, rechazó el pedido de medidas cautelares contra Alemania planteado por Nicaragua. Nicaragua acusaba a Alemania de violar la Convención contra el Genocidio, además de otras normas de derecho internacional humanitario, por suministrar armas a Israel, acusado de genocidio ante la misma Corte, y por retener fondos de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la UNRWA. El tribunal observó que desde el inicio de las acciones israelíes en Gaza, Alemania solo había concedido 4 licencias para exportar armas a Israel, 2 munición de entrenamiento o para munición de entrenamiento, 1 para material para pruebas y una remesa de 3.000 armas portátiles antitanque, ninguna de las cuales es usado en el contexto de la guerra en Gaza. No obstante, y esto es importante, la Corte declinó desechar totalmente el caso porque, si bien no concede por ahora medidas cautelares, busca oír argumentos de las partes sobre los méritos del caso, ¿no? Nawaf Salam, el presidente de la Corte, dijo, sin embargo, que la Corte, cito, sigue profundamente preocupada por las catastróficas condiciones de vida de los palestinos en la Franja de Gaza, particularmente en vista de la prolongada y generalizada privación de alimentos y otras necesidades básicas a las que han estado sometidos. Por último, se realizaron protestas por el Día Internacional del Trabajo, algunas de las cuales derivaron en enfrentamientos con las fuerzas del orden. En París, las marchas principales estuvieron convocadas por las principales centrales de trabajadores y los desfiles fueron normales hasta que
grupos radicales atacaron comercios, con lo cual se produjo la intervención de las fuerzas del orden. En Turquía, la policía de Estambul usó bombas lacrimógenas y balas de goma para dispersar a miles de manifestantes que querían romper una barricada policial y llegar a la Plaza Taksim, plaza donde hubo protestas antigubernamentales hace una década aproximadamente, un poco más en Turquía, y por eso se han convertido en un símbolo para la oposición. Pese a que estaba prohibido intentar hacer eso, ¿no? Hubo al menos 210 arrestos. En Atenas no solo hubo marchas, sino huelgas que causaron interrupción de transporte público y servicio ferroviario en toda Grecia. Las demandas aquí eran múltiples, a precios muy elevados, producto de la inflación internacional, que también afectó a Grecia, pero algo específico de Grecia era, digamos, el alto costo de los servicios de salud pública y privada, eh, y también se exigía el regreso a la negociación colectiva, cosa que no estaba vigente según un recuerdo de 2008. Eh, bueno, eso en cuanto a las noticias. En cuanto al tema de análisis, voy a hablar un poco hoy día de las protestas universitarias en los Estados Unidos en favor de un cese al fuego en Gaza, de hecho un fin del conflicto, pero también en favor de la campaña de boicot económico a Israel, ¿no? Yo empezaría diciendo que en esta materia de protestas estudiantiles en Estados Unidos, que además muchas tuvieron de epicentro o punto de inicio en la Universidad de Columbia, el movimiento estudiantil ha tendido a estar visto en retrospectiva del lado correcto de la historia, ¿no? Piensen, por ejemplo, en el caso de Columbia en 1968, que inicia movilizaciones que también se vuelven internacionales. Recuerden mayo del 68 en París, por ejemplo, ¿no? Algo parecido a lo que estamos viendo hoy. Bueno, habría que recordar que las protestas en las universidades americanas y en particular en Columbia empiezan en el año 63 y en ese momento eran campañas a favor de los derechos civiles, que en su momento, o sea, básicamente la igualdad de derechos entre minorías y blancos no hispanos, ¿no? Que en su momento fueron controversiales, pero que hoy día nadie cuestionaría. Eh, las del 68 son específicamente contra la guerra de Vietnam y contra lo que se debe llamar la gentrificación de Harlem, es decir, el centro de la ciudad de Nueva York se extendió hacia zonas del barrio mayoritariamente afroamericano de Harlem, y claro, en la medida en que nuevos negocios u oficinas se trasladaban a esa zona, se elevaba el precio de la vivienda o los alquileres, con lo cual la población tradicional de Harlem, que no era población de altos ingresos, tendía a verse desplazada del lugar en el que había residido durante décadas, ¿no? Eh, Huelga decir que al final la guerra de Vietnam terminó con un acuerdo y el triunfo posterior, en lo que era más bien una guerra civil, de Vietnam del Norte frente a Vietnam del Sur, ¿no? Eh, y la prueba de lo que digo en materia de que en retrospectiva estos temas terminan demostrando, digamos, la corrección de la posición de los estudiantes, es que, por ejemplo, contra lo que se cree hoy en día, Martin Luther King y el movimiento por los derechos civiles no eran aprobados por la mayoría de los estudiantes, perdón, por la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos, tal vez sí por la mayoría de los estudiantes universitarios. En 1966, una encuesta de Gallup revelaba que 2/3 de los encuestados en Estados Unidos tenían una visión negativa de Martin Luther King. Pero en 2019, un 90% de los encuestados, según una encuesta de Ipsos, tenía una visión positiva de Martin Luther King. El punto es que, claro, en retrospectiva, la campaña por los derechos civiles prevaleció, obtuvo el triunfo político que buscaba, y dos, ya esos derechos no son cuestionados por virtualmente ningún sector de la sociedad, al menos no públicamente, ¿no? Habría que recordar que en esa ocasión también la mayor parte de la violencia, en el 68,
fue violencia de las fuerzas del orden contra los estudiantes que protestaban, no al revés. Por ejemplo, quienes tengan edad para recordarlo sabrán que el grupo Crosby, Still, Nash y Young, Neil Young luego se apartó del grupo y se convirtió en Crosby, Still y Nash. En el año 70 da a conocer una canción llamada Ohio, eh, que hace referencia a el asesinato por parte de las fuerzas del orden de 4 estudiantes de la Universidad Kent State, un 4 de mayo, ¿no? Más o menos en estas épocas de 1970. Además de los derechos civiles y el fin de la guerra de Vietnam, cosas que en retrospectiva dieron la razón a los estudiantes que protestaban, porque repito, ahora muy pocos cuestionarían que Estados Unidos debió retirarse antes de Vietnam, o cuando menos que debió retirarse en el momento en que lo hizo, y que los derechos civiles fueron un avance para la sociedad americana, 90%, pienso hoy en día eso. Otra gran oleada de movimiento estudiantil fue la campaña contra el apartheid en Sudáfrica, ¿no? Mientras el gobierno de Ronald Reagan hablaba de un compromiso constructivo para, desde una asociación con el régimen racista sudafricano, inducir cambios en ese país, cambios que nunca se produjeron, como ahora en el caso de Israel, el movimiento estudiantil, pero en ese entonces unido con el movimiento, lo que había sido el movimiento por los derechos civiles y en general movimientos de la comunidad afroamericana, pidieron sanciones contra el régimen de Sudáfrica. Eh, Aquí querría añadir una cosa, hay algo que todavía falta a los movimientos en curso en este momento, y es el vínculo con otros grupos organizados de la sociedad, principalmente trabajadores organizados, como si se suscitó ese vínculo el 68 con las demandas en torno a Harlem que ya mencioné, o en el caso del apartheid, ¿no? Ampliar el abanico de sectores de la sociedad que participan en las protestas sería importante para que esta protesta finalmente tenga éxito. La prueba de que los estudiantes nuevamente estuvieron en lo correcto en el caso de su campaña en favor de sanciones contra el apartheid es que cuando Estados Unidos finalmente aplica sanciones contra el régimen del apartheid en Sudáfrica junto con países europeos, el régimen del apartheid colapsa en menos de una década, ¿no? Había, había sobrevivido 40 años de compromiso constructivo, aunque claro, algunos dirían que ni siquiera existía eso en toda la primera etapa del régimen. Pero cuando se empiezan a aplicar sanciones, el régimen del apartheid no dura más de, no llega a una década de duración, no perdura, ¿no? Eh, bueno, entonces yo personalmente diría que probablemente con Gaza termine ocurriendo lo mismo. La historia le dará la razón a los estudiantes. Pero además habría que decir una cosa, como ya mencioné en el caso de la lucha por los derechos civiles, cuando esta se inicia no era popular entre los blancos no hispanos, que en ese entonces eran una amplia mayoría de la sociedad americana. Ahora son todavía una mayoría, pero poco más de la mitad. En cambio, en respecto a Gaza, las encuestas revelan que hay más de un tercio de estadounidenses que consideran que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, incluyendo un 23% de republicanos y más de 40% entre los demócratas. Entonces, digamos, aquí las acciones de Israel en Gaza ya han abonado el terreno para un cambio de opinión pública y las movilizaciones estudiantiles, habría que verlo, pero podrían ser un catalizador para acelerar ese cambio que ya estaba en proceso, ¿no? Dicho sea de paso, la mención al apartheid no es, digamos, menor, porque el apartheid luego, o sea, básicamente cualquier sistema de discriminación étnica por ley, es definido bajo una norma de derecho internacional como un crimen. Y específicamente bajo esa regulación internacional, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Grupo Israelí de Defensa de los Derechos Humanos, B'Tselem, y un relator de la ONU han acusado a Israel de practicar apartheid en
su propio territorio y sobre todo en los territorios ocupados, porque establece leyes distintas para las personas con base en su etnicidad, leyes que favorecen sistemáticamente a los judíos israelíes, primero por sobre los ciudadanos israelíes que no son judíos, segundo por sobre los palestinos que viven en Jerusalén y siendo población nativa del lugar, solo tiene derecho de residencia revocable a discreción, y no hablemos ya de los territorios ocupados donde Israel no concede ningún derecho a la población que controla, porque en la práctica el control efectivo de esos territorios en su gran mayoría sigue en manos de Israel, ¿no? Eh, y creo que la historia le va a dar la razón nuevamente a los estudiantes, porque veamos en qué dirección va este tema en foros internacionales. La relatora de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Territorios Ocupados, Francesca Albanese, ya ha denominado lo que ocurre en Gaza un genocidio. De hecho, su informe se titula Anatomía de un genocidio. La Corte Internacional de Justicia ha dicho explícitamente que había riesgo de genocidio. Por eso otorga medidas cautelares que le exigen conductas a Israel que, como vimos en la primera noticia, no parece estar cumpliendo, ¿no? Eh, entonces, mi temor es que cuando, digamos, los gobiernos finalmente caigan en cuenta o admitan, porque no creo que no se den cuenta de lo que ocurre, que llámenlo o no genocidio, no voy a discutir eso en este momento. Lo que ocurre en Gaza constituye crímenes graves de lesa humanidad y de guerra, cuando menos, sea demasiado tarde. Aquí el precedente es Ruanda, ¿no? Cuando, no voy a leer, son citas largas, pero cuando se hablaba, vean el documental, dicho sea de paso, de la televisión pública estadounidense, PBS, Ghosts of Rwanda, ¿no? Fantasmas de Ruanda, y vean cómo cuando se le pregunta a la vocera del Departamento de Estado y a la propia secretaria de Estado en su momento, Madeleine Albright, dan una serie o hacen una serie de circunloquios retóricos para no responder a la pregunta de si en Ruanda ocurrió un genocidio en 1994. Sabemos en retrospectiva que ya nadie discute que ahí había un genocidio en curso, porque, por ejemplo, vean lo que, y aquí sí voy a citar, dice en su momento Clinton, solo 4 años después de ocurridos los hechos. No llama, Clinton era presidente, Bill Clinton era presidente cuando ocurre el genocidio en Ruanda. No llamamos de inmediato estos crímenes por su verdadero nombre, genocidio. No podemos cambiar el pasado, pero podemos y debemos hacer todo lo que esté en nuestro poder para ayudarlos a construir un futuro sin miedo. Claro, el tema aquí, y eso es lo problemático, es que sabían lo que ocurría. No es que no se dieron cuenta en el 94 que había en marcha un genocidio y recién en el 98 pudieran constatar, cuando hace este mea culpa Clinton, que ese había sido el caso. Es que no quisieron intervenir, que era la consecuencia inevitable de llamar genocidio a lo que ocurría. Macron, en 2021, en la propia Ruanda, dice lo siguiente: todos abandonamos a miles de víctimas en ese infernal encierro. Bueno, no todos, algunos tuvieron más responsabilidad que otros, Francia entre ellos, y no fueron miles, fueron centenares de miles. Continúo con la cita de Macron. A posteriori, aunque los funcionarios franceses tuvieron la lucidez y la valentía de calificarlo de genocidio, Francia no supo sacar las consecuencias apropiadas. Así que hoy de forma humilde y respetuosa, vengo a reconocer nuestras responsabilidades. Repito, el problema no fue que no tuvieran información en tiempo real y verídica sobre lo que ocurría. El problema es que no quisieron intervenir para detener un genocidio. Mi gran temor es que en Gaza termine ocurriendo algo similar, que cuando las potencias occidentales decidan reconocer lo ocurrido, sea a expensas de muchas más muertes de las que pudieron prevenirse de haber actuado en su momento. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.